Señor, gracias te damos, Dios, por este tiempo que nos das. Gracias, Padre, porque podemos disfrutar, Señor, de ti, disfrutar de tu amor, disfrutar, Señor, de las bendiciones que tú cada día derramas sobre nosotros, Dios. Te pedimos, Padre, para que tú dirijas este tiempo, el cual queremos dejar en tus manos. Y, mi Dios, queremos aprender de ti, queremos ser como tú. Queremos, mi Dios, tener ese corazón que tú tienes, Señor, tener un corazón conforme al tuyo. Y, mi Dios, para ello queremos también conocer tu carácter. Te pedimos, Señor, por este tiempo, para que lo dirijas, Señor. Oramos en el santo nombre de nuestro Salvador, de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En el estudio que preparaba hoy, me acordaba, ¿no? Algunos les he contado que todos de niños a lo mejor tuvimos algún superhéroe. Y en los superhéroes suele suceder, a mí me pasaba que yo los quería imitar. Recuerdo cuando era niño, así vagamente, yo creo que de haber tenido 2, máximo 3 años, que mi héroe era Superman. E incluso mis hermanas me empezaron a decir que uno de sus amigos, él era Superman. Me acuerdo que el apodo de este muchacho era Cheche. Y me decía, no, sí, él es Superman. Y pues yo apenas había ido una vez a ver una película y pues me empezaron a decir tanto que él era Superman que me la creí. Y decía que sí, él era Superman. Y yo le llegaba y le decía, ¿y cuándo me vas a enseñar a volar? Le decía yo a Cheche, ¿no? Y no, es que dejé mi traje en las nubes, me decía él. Así que se aprovechaba de mi inocencia y me decían creer. Después de tiempo, como que mis hermanas que me habían hecho creer que él era Cheche, ya decían, no, pues ya chole, ¿no? Ya con este muchacho que se cree que es Superman, no, él no es Superman. Y yo, en alguna ocasión, yo soñé que este chavo Cheche vino y que lo vi vestido de Superman y yo estoy seguro de que fue en sueño, pero en ese tiempo uno confunde la realidad con los sueños. Yo aseguraba que sí, yo lo había visto vestido de Superman y sí, aunque me decían, no, es que no es cierto, él no es, era broma. Y yo decía, sí, sí es. Y no, ahí estaba yo creyendo que sí era y que quería que me enseñara a volar. En ese tiempo que yo quería que me enseñara a volar, me acuerdo que me até una toalla al cuello y me subí junto con mi sobrina al segundo piso de la casa. Y ya parados ahí en la cornisa, yo nunca le tuve mucho miedo a las alturas, no me daban vértigo ni nada. Me acuerdo que me paré ahí en la cornisa del techo de una casa de 2 pisos y empecé a gritarle, mamá, mira, ven a vernos que vamos a volar. Y sale mi mamá y nos ve de allá arriba con la toalla en el cuello y vamos a volar. Y sí, pero espérate. Y le empezó a gritar a mi hermano y le gritaba y ve y sube. Ya cuando subió mi hermano y ya nos agarró, ¿no? Pero nosotros esperando a que todos vinieran a vernos volar. Así que esas cosas hice. Ya un poquito más grandecito yo, como unos 8 o 9 años, mi héroe entonces era Spider-Man. Sí, pero yo quería trepar paredes. Me acuerdo que me picó una araña. Y yo estaba ilusionadísimo porque me picó una araña de esas grandotas que luego andan por acá. Me dolió el piquete. Nunca, no me pasó nada en la mano ni nada, no se me inflamó ni nada, pero sí veía los 2 piquetes ahí, yo estaba bien contento a ver si y desde el día que me picó andaba viendo a ver si ya podía trepar paredes. Y me acuerdo que agarraba en las puertas, decía ya de poco en poco van surgiendo los poderes según yo, y en las puertas, pues presionaba las 2 puertas y empezaba a trepar y decía ya puedo. Y pues esas cosas uno hace, no sé quién, si yo soy el único loco acá, o algunos se identifican, también Rafa dice, también lo hizo, así que esas eran las que hacíamos. Es curioso cómo un niño pretende también imitar a un superhéroe y cree poder llegar a superhéroe, pero conforme crecemos, pues decimos, no, eso son, tonterías, no, vamos y vemos una película y nosotros sabemos que eso no es así, ¿no? Llevamos a los niños a ver una película y pues empiezan a preguntar. Por ejemplo, pues mis hijos ya tienen un conocimiento de la Biblia y cuando regresamos de ver la película de Coco, pues empezaban a preguntar, ¿no? Una película muy bonita, pero sí, ¿por qué la gente cree eso? Que cuando se olvidan de ellos desaparecen. Y le digo, bueno, pues eso es lo que la gente aquí enseña, ¿no? O sea, eso es lo que la tradición aquí en México ha enseñado. Pero sabemos algo, que nosotros tenemos un Dios que nunca te olvida. Y en ese sentido sabemos que nosotros vamos a estar con Él para siempre, porque Él no olvida. Pero cuando somos niños,
queremos imitar a esos héroes. Conforme crecemos, ya dudamos de todo y ya no podemos imitar. Y de pronto estamos estudiando la vida de Cristo. Y cuando estudiamos la vida de Cristo, uno llega a pensar, uno obviamente como cristiano sabemos quién es Él. Y no vamos a dudar de su persona. Aunque en unos momentos puede ser que lleguen ciertas dudas a nuestro corazón, sabemos que tenemos el Espíritu Santo y con la palabra de Dios se afirma nuestra fe. Pero ¿sabes qué sí sucede? Que cuando vemos a veces a Cristo, empezamos a ver como que Cristo fuera un superhéroe. Y en cierta medida pues podemos hacer, sí, Cristo es mi superhéroe, dice una canción de niños, ¿no? Y contamos eso. Pero el punto es que como adultos, cuando vemos a un superhéroe, sabemos que no le podemos imitar. A fin de cuentas, ¿cómo yo, siendo un ser humano pecador en este mundo, puedo yo ver a Cristo como un ejemplo a seguir? Porque me parece que me queda muy grande. Entonces ya no veo a Jesús yo como un ejemplo para seguir. La vida de Cristo, estudiar la vida de Cristo no es estudiar la vida de un superhéroe. Jesús es más que un superhéroe, sí, es Dios. Pero también, y entiéndanme en esta frase que voy a usar porque puede sonar hasta herejía, ¿no? Porque dice, también es menos que eso. ¿Por qué es menos que eso? Porque el superhéroe jamás podré yo imitarlo. Pero Jesús se hizo hombre. Así que Él se hizo 100% hombre. De hecho, en esto que entender, dado que Cristo es Dios hecho hombre, su ejemplo no es imposible para nosotros. Su ejemplo no es imposible de seguir. ¿Qué superpoder tenía Jesús? Pregunto yo. Los milagros que Él hacía, ¿sabes qué? Él no los hizo con su poder. Cuando Él se hace hombre, se hizo como tú y como yo. El día de hoy nos toca estudiar algunos aspectos de la niñez de Jesús. Y en toda su vida, Jesús fue hombre. De hecho, hasta la fecha, Él sigue siendo 100% hombre, aunque ya glorificado y con los atributos divinos manifestados en su máximo esplendor. Cuando estaba aquí en la tierra, Él se limitó. Nunca perdió sus atributos, pero Él decidió no usarlos. Decidió dejarlos a un lado, dejar voluntariamente el uso de sus atributos divinos, se hizo hombre y tuvo que vivir como nosotros. Así que podemos entender que el único atributo superhumano que Cristo podría haber tenido aquí en la tierra era su carácter, su persona. ¿Quién era Él? ¿Cómo pensaba? Él era Dios, la mente de Dios en un hombre. Eso podríamos decir que era lo único que lo podría haber diferenciado de nosotros. Pero también la Escritura dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. En ese sentido, entonces entendemos hoy que cuando dice la Biblia que nosotros caminamos tras de sus pisadas, como cristianos, ¿sabes qué? No caminamos tras los pasos de un gigante que no podemos alcanzar. Estamos caminando detrás de Jesús, el hombre, que caminó a nuestro paso. Él podría haber dado pasos de gigante aquí en la tierra, pero caminó a tu paso. De este modo, lo que quiero dejar bien en claro es que la vida de Jesús es un ejemplo para seguir para ti real. No es imposible. No estás caminando detrás de los pasos de Superman. No estás tratando de trepar paredes como el hombre araña. Estás caminando tras de Cristo, Dios hecho hombre, que caminó a tu paso. Así, entonces, presento yo este estudio que vamos a tener hoy, porque vamos a ver algunos atributos del carácter del niño Jesús. Y uno diría, bueno, pero sí, es Dios. Pero ya vimos esta parte, de que Él, como ser humano, Él aprendió. Tuvo que empezar a aprender. ¿Y qué aprendió? Tuvo que aprender a caminar. O sea, Jesús no nació caminando, Él es Dios, ¿no? Pudo haber aprendido. Imagínense, el bebé sale del vientre, ya hablaba, pues ya es Dios, ya tiene todo el conocimiento del universo en su mente. ¿A poco no sabía hablar? Pues ¿sabe qué? No sabía hablar. No sabía caminar. Tuvo que aprender. ¿Cómo es posible que el Dios omnisciente tenga que aprender? Pues sí, tuvo que aprender. ¿Por qué? Porque Él se hizo hombre y Él voluntariamente había dejado de lado esos atributos.
No los perdió, pero no los usaba. No echó mano de su omnisciencia, de su omnipotencia. No usaba esos atributos. Primera de Pedro 2:21 dice que para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Ese ejemplo, como repetía, son las pisadas que nosotros seguimos. Así que aún en su infancia, antes de su ungimiento con el Espíritu Santo, el día de su bautismo, él tuvo que depender como cualquiera de nosotros de Dios. Él tuvo que depender en su carácter, que reflejaba claramente el carácter de Dios, porque Él era Dios, es el carácter de Dios. Él tuvo que depender del Espíritu Santo, como nosotros mismos lo hacemos hoy en día. Así que vamos a ver hoy algunas características del niño Jesús, o sea, el Jesús en la niñez, que no solamente son posibles para nosotros. Es decir, vemos un ejemplo en Cristo en su carácter. ¿Es posible para mí hoy? Sí, porque Él es hombre. No nada más son posibles, sino que son necesarias. 5 características que no solamente son posibles, sino también necesarias para nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Lucas capítulo 2, versículos 40 al 52. Y entrando ya en el tema, ahora sí, antes de leer, esto fue la introducción, fíjense cómo Lucas, a ver, denme un segundito. Fíjense que poco sabemos de la niñez de Jesús. De hecho, hoy se han inventado muchas historias al respecto. Ya algo de esto mencionaba en la predicación pasada, como algunos libros, incluso el Corán que habla de Jesús, menciona de milagros extraordinarios que él hacía en su niñez. Realmente la Biblia guarda silencio en la mayor parte de la niñez de Jesús. Lo vemos, si ustedes recuerdan un poquito la historia, Jesús nació en Belén. Después de que nació en Belén, ¿dónde pasa quizás su primer año? Posiblemente 2, vamos a pensar así, en Egipto. Huye a Egipto y se esconde ahí José con su familia de Herodes, Herodes el Grande, aquel que quería matar a Jesús. Cuando le es indicado que ha muerto Herodes, puede regresar, regresa y va a vivir ¿a dónde? A Nazaret. Ahí pasamos entonces aproximadamente, si calculamos, no tenemos fechas, pero podremos calcular que haya pasado un par de años en Egipto. Algunos llegan a extender quizás a un máximo de 5 años. Yo no podría pensar en tantos, no lo sé, la verdad no lo sabemos. Pero regresa y vamos a calcular que viva unos 10 años ahí en Nazaret. Durante esos 10 años, él vivió sujeto a sus padres. De hecho, en Hebreos 2:17 dice que Jesús era en todo semejante a sus hermanos. Y vemos algunos de sus hermanos, por lo menos 4 varones que tuvo, además de sus hermanas. Menciona un pasaje también, ¿que no están sus hermanas con nosotros? Así que él fue el hijo mayor de una familia numerosa. Él tuvo que ser como hijo mayor responsable de los demás, ayudar en casa. Todo esto estamos sencillamente sacando algunas conjeturas que podríamos pensar que son evidentes, dado que estamos hablando de un niño que vivió como cualquiera de nosotros. A él no lo tenían en un altar ahí. Así que el niño Jesús no era adorado en Nazaret. Si nosotros recordamos que cuando él vuelve a Nazaret, aquellos que crecieron con Jesús, porque Nazaret no era una ciudad, era una aldea pequeña. O sea, era crecer en un pequeño pueblo, donde si alguno de ustedes creció en un pueblo, yo crecí en un pueblo grande, una ciudad chiquita, 50,000 personas tenía, pero todo el mundo se conoce. Ahora, ¿qué pensar de una aldea de unos, exagero mucho creo, 2,000 personas? Cuando Jesús regresaría, obviamente es conocido, y regresa, y aquellos con los cuales creció no podían creer que él tuviera. ¿De dónde tiene él estas señales? ¿De dónde tiene él estos milagros? ¿Te das cuenta?
creció porque dice, nosotros le conocemos, está aquí sus hermanos, está su madre, él es el hijo del carpintero. Entonces durante ese tiempo evidentemente él vivió como un hermano más, en todo semejante a sus hermanos, según Hebreos 2:17. Su desarrollo en su vida, fíjense, ya estamos ahí, fíjense, yo dije vamos a Lucas y yo todavía no llego, me quedé hablando, y vamos a ver Lucas capítulo 2 versículo 40. Dice, voy a leer desde el 39, no es parte del mensaje el 39, pero nos mete en contexto. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Eso describe lo que son los primeros 12 años de su vida. Esa es la descripción. Vemos el desarrollo de su vida. ¿Cómo? Como cualquier otro niño. Crecía físicamente, porque dice aquí el niño crecía. Así que su cuerpo crecía y se fortalecía. Este fortalecimiento era, fíjate cómo en este pasaje vemos un crecimiento y fortalecimiento físico y también espiritual. ¿Cómo puede ser posible que Dios tuviese que crecer espiritualmente? Porque se limitó, porque vivió como nosotros. Así que él debió pasar por las etapas naturales de desarrollo, aprender a andar, a hablar, a jugar y a trabajar. También habla aquí este versículo de un crecimiento mental. La mente, sabemos nosotros, es parte de que si nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿la mente en qué sección lo ubicamos? En el alma. El alma es lo que tú eres, es tu yo, intelecto, emociones y voluntad. Es tu alma. Tu mente está allí. Así que fíjate que él dice, según este versículo, se iba llenando de sabiduría. Y esto habla de un fortalecimiento ¿en qué área de sus tres aspectos? En su alma. No solamente estamos hablando aquí de una educación secular que Jesús pudo haber recibido, porque sabemos que él aprendió a leer, aprendió a hablar, sino también en sabiduría. Es decir, ¿qué es la sabiduría? En grandes rasgos hablamos de que la sabiduría es la aplicación práctica del conocimiento que has adquirido. Eso es la sabiduría. Es del hecho de saber solucionar los problemas de la vida. Entonces el conocimiento que obtienes lo aplicas a la solución de los problemas cotidianos. Y físicamente, mentalmente crecía, pero también creció en su tercer aspecto como ser humano, y era espiritualmente. ¿Dónde lo encontramos? Versículo 40 dice, y la gracia de Dios estaba sobre él. Así que él anduvo como tú, necesitando de la comunión diaria y de la dependencia en Dios. Así que el niño Jesús estudiaba la Biblia, tenía que estudiarla. Pasaba tiempo en oración, se deleitaba en hacer la voluntad de su Padre. Ese era el niño Jesús. Así que, fíjate, podemos dar una base aquí para el tema que vamos a ver. Y la primera característica que estamos analizando es que Jesús era un niño dedicado a un cuerpo y alma. Todo su ser, su espíritu, alma y cuerpo. Dice en 1 Tesalonicenses 5:23, que todo vuestro ser, espíritu y alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que en todo su ser, espíritu y alma y cuerpo, el niño Jesús lo vivió dedicado ¿a quién? A Dios. Y evidentemente sus padres lo iban guiando en esa dirección, en que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para Dios. Puedo sacar muchas aplicaciones en cuanto a esto, aplicaciones como persona, en primer lugar, y aplicaciones como padre. Muchos de nosotros somos padres o vamos en camino a ser padres y tenemos como tales de ocuparnos de ese desarrollo espiritual. El deber mío es que todo mi ser sea dedicado a Él. ¿Qué sería? A mí me gusta para entender lo que es un concepto, ver el antónimo, lo contrario. ¿Qué sería lo contrario de una persona que no ha dedicado ni su cuerpo, ni su alma, ni su espíritu a Dios?
Y si lo vemos a la inversa, espiritualmente, sin Cristo hemos nacido muertos. Y vamos a ver el ejemplo de una persona que nació espiritualmente. ¿Qué pasó con el resto de su vida? Y eso lo encontramos en Romanos. O sea, aquí describe la situación de cualquier persona que ha nacido y se encuentra espiritualmente muerto. Y entonces describe también cómo está su cuerpo, cómo está su alma. Romanos capítulo 1. Este pasaje lo menciono yo mucho luego en las predicaciones. Hay veces que digo, hoy otra vez lo voy a mencionar, pero es que resume de una manera muy vívida cómo es la situación, nuestra situación antes de tener a Cristo en nuestras vidas. Romanos 1, versículo, por ejemplo, versículo 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando hablamos del corazón, ¿de cuál de las tres partes hablamos? Del alma. El alma, el corazón es como lo profundo de tu ser. Ahí se encuentran tus emociones, tu intelecto y tu voluntad. Su necio corazón fue entenebrecido. Y luego dice en el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias ¿de qué? De sus corazones. Entonces el corazón está ¿cómo? Está sucio. ¿Por qué? Porque un espíritu separado de Dios no va a buscar lo que Dios quiere, va a buscar lo que el propio deseo carnal le lleva a buscar. De modo que ¿qué? Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces primero un espíritu muerto va a llevar a un alma, ¿cómo podríamos decir aquí? Descompuesta. Y esto lleva a un cuerpo deshonrado. Y podríamos seguir viendo, fíjate cómo esos cuerpos deshonrados del versículo 24 obviamente son productos de una mente reprobada. Versículo 28 dice, Dios los entregó, o sea, quiso adelante, vete para eso. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces, cuerpos deshonrados, mentes reprobadas, son efecto natural de un espíritu separado de Dios. Regresando un poco, ya vimos el antónimo de una persona que no está entregando su vida a Dios. Pero esto ocurre en un cristiano. Puede ocurrir que tu alma, tu cuerpo y tu espíritu tengan o sean utilizados para algo que no honra a Dios. Sí, claro que sí. ¿Cómo podría ser? Espiritualmente, somos espíritu, Dios es espíritu, y mi espíritu me comunica con Dios. Dios, que es espíritu, a través del Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de la voluntad de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Dios no es el único ser espiritual de esta creación. Entonces los espíritus, que sabemos que hay espíritus buenos y espíritus malos, también pueden tener contacto con el ser humano a través del espíritu. Entendemos que un cristiano no puede ser poseído por un demonio, porque donde está el Espíritu Santo no puede entrar un mal espíritu. Pero ¿sabes qué sí puede hacer un demonio? Influenciar, comunicarse contigo, porque los demonios son espíritus. Así que aun cuando yo no ande como cristiano queriendo jugar Ouija o algo así, los demonios se comunican contigo. ¿Cómo? A través de tu espíritu colocan deseos, intenciones y te llevan a hacer cosas en contra de Dios. Así que, ¿cuál es la entrada? La vía de entrada hacia mi voluntad a un demonio, mi espíritu. ¿Y cómo puedo yo cerrar la puerta a esas negras intenciones de los espíritus chocarreros, diría alguno? Exactamente, o sea, cierro yo la puerta si yo la abro hacia el otro lado, si la abro hacia con Dios. Si yo estoy en comunicación con Dios, la puerta a malos espíritus está cerrada y no podrán entrar y no pueden colocar nada en mi corazón. Ahora, yo te quiero dejar en claro algo.
No todo lo que yo hago mal tiene la culpa el diablo. Es que el diablo metió la cola y entonces ya cuando yo vengo y pequé y cometí un gran... No, es que el diablo tuvo la culpa, yo soy débil. Y empiezo a echarle la culpa al diablo de todo. Somos responsables personalmente. Hay veces que el pobre diablo se lleva más culpas de las que merece. Y le echamos la culpa de nuestras propias decisiones. Ya ni siquiera de la parte espiritual que el diablo metió algo por ahí, sino de mi propia alma. Porque en mí mora aún el pecado. Entonces, mentalmente, muchos pensamientos no son culpa del diablo. Es que el diablo me hizo pensar esto. No, espérame. También tengo que hacerme personalmente responsable. En primer lugar, yo soy responsable de dónde abro o cierro la puerta a Dios o al diablo, en base a mi comunión diaria. Si yo no estoy en comunión con Dios, estoy dejando puertas abiertas para que entre lo que sea. Yo, en base a ese punto de puertas abiertas, les diría: sean cuidadosos en cuanto a ciertas, sobre todo doctrinas orientales que enseñan a la gente a abrir la mente. Porque al abrir la mente estás abriendo puertas. Y cuando dejan la puerta abierta, entran cualquier cosa. Satanás se disfraza como un ángel de luz. Y hoy en día se usan esas frases, ángel de luz y la luz y todo eso. Entonces, cuidado con eso. Porque puertas abiertas pueden ser puertas abiertas a Satanás, que entra disfrazado. Y también yo les he dicho, no, cuidado con una mente tan abierta, porque hay veces que se sale el cerebro. Entonces no seamos de mente tan abierta. Puertas abiertas espiritualmente, pero también en nuestra alma. Nuestra alma, seamos cuidadosos, porque mi corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Cuidado con ese corazón. Y me estoy atorando mucho en el primer punto. Tengo que seguir avanzando porque son 5 y todavía no veo ni el primero. Espiritualmente y físicamente, ¿cómo puedo yo corromper mi cuerpo? Pues usarlo para aquello que no fue diseñado. Mi cuerpo, o sea, hay un concepto gnóstico, el gnosticismo ha enseñado por mucho tiempo que el cuerpo, a fin de cuentas, no es afectado. O sea, finalmente, si Dios lo que le interesa es mi espíritu, y mi espíritu va a ir al cielo, entonces con mi cuerpo hago yo lo que quiera. Seamos cuidadosos con eso, porque sí, tú eres el dueño de tu propio cuerpo, pero cuidado con lo que haces. Y podemos empezar a ver en la Biblia, no, es que la Biblia me permite un tatuaje, sí, pues ok, vamos a pensar, lo puedes hacer, cuidado con lo que haces con tu cuerpo, porque tu cuerpo es de Dios. Dice, en cuanto a esto, tengo varios pasajes. Romanos 1:21, 1 Corintios 6:13. Anótenlos porque ya vi que me atoré mucho, mi intención era poder verlos. Romanos 12:1. Romanos 12:1. ¿Recuerdas ese pasaje? No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Pero el versículo anterior, ese es el 2. Romanos 12:1 dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y qué está pidiendo que presentes? Tu cuerpo. O sea, Cristo pagó tu cuerpo. Otros pasajes también, 1 Corintios 6:13 dice que nuestro cuerpo es de Dios. Lo mismo dice 1 Corintios 6:19. No recuerdo ahorita cuál es cuál, pero ambos están relacionados y Pablo está hablando ahí acerca de que habéis sido comprados con precio y que ese precio pagó el precio de tu cuerpo. Pero mi cuerpo será destruido y Dios me dará un nuevo cuerpo. Sí, pero este cuerpo que tienes hoy, Cristo pagó por él, para que sea de él y para que viva para él. Entonces, guarda tu cuerpo, cuida su salud, mantente en forma. Atiéndete, cuídate, cuida tu peso, cuida tus niveles de colesterol, de azúcar. ¿A Dios le interesa eso? Sí, y no hacerlo es pecado. Cuida tu cuerpo, cuida tu alimentación, cuida tu salud, porque tu cuerpo es de Dios. Cuida tu alma, intelecto, emociones y voluntad, cuida lo que piensas. Cuida lo que sientes. Los sentimientos son engañosos y a veces estar creyendo mentiras. Nadie me quiere. Y entonces tener autoconmiseración, autodesprecio y todos los autos que pueda haber. Tengamos cuidado con eso.
aún el autoamor, o sea, el hecho de, eso yo lo he mencionado mucho, ¿no? El cristiano no recibe, su fuente de amor no es uno mismo, no me tengo que amar a mí mismo. Mi fuente de amor es mucho más grande que la que puede venir de mi propio ser, viene de Dios. Dios me amó tanto que murió por mí. Entonces, no amarme tanto, sino creer en ese gran amor que Dios tuvo por mí. Y mi espíritu, cuida tu comunión con Dios. Devocional, ¿cómo estás con el devocional? Hoy, ¿tuviste un tiempo con Dios? ¿Te encontraste con Dios? Personalmente, sí estoy aquí con Dios. No, tú y Dios solos. 1 Pedro 2, 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desea que Dios sea tu fuente de alimento para tu crecimiento físico, mental o alma y espiritual. Cristo fue dedicado en cuerpo y alma. Segundo lugar, Cristo fue dócil de mente. Todas son con D. Dedicado, dócil. Fíjate, vamos a seguir leyendo donde nos quedamos. Volvemos a Lucas, versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Vamos a ver algunas cosas aquí. En primer lugar, fíjate, aquí vamos a ver algunas lecciones también de los papás. Ellos iban a la fiesta cada año. Esto nos enseña el hecho de ser perseverantes en las cosas de Dios. No era, este año ya lo hicimos. Ellos estaban ahí. Ahora, ir a la fiesta no era como hoy en día ir a la iglesia, sencillamente. Para un judío era mucho más sacrificio que eso. Pero nos enseña a ser perseverantes en las cosas del Señor. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Congregarse no es sencillamente asistí a la iglesia, vine, me senté, escuché misa completa el domingo y ya cumplí con el mandamiento de la Santa Iglesia. No, espérame, congregarse es ser parte con los hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía, dice un salmo. Así que congregarse es ser parte con los hermanos. Somos un cuerpo. Y como cuerpo, no hay manos peludas que andan solitas por allá. Tenemos que tener, ¿qué? Unidad. El cuerpo crece en la medida que está unido. Por eso, congregarse no es solamente asistir el domingo, hermanos. Es buscar tener comunión con los hermanos. Es el hecho de tener unidad. Les motivo, en la medida de sus posibilidades, que puedan ser parte de otras reuniones de la iglesia. Les motivo, en la medida de sus posibilidades, congréguense entre semana. Traten de estar aquí el viernes en la reunión de oración. Traten de estar en esas reuniones. Eso también es ser parte de. Entonces, yo entiendo que no en todos es posible. A algunos les gustaría. La reunión de varones es a las 4 de la tarde. Algunos trabajan a esa hora y no pueden. Hemos tratado de modificar algunas reuniones para que puedan. Y sé que no se puede adaptar los horarios de todos para que estén, pero en la medida de sus posibilidades háganlo, y si no les es posible, abran su casa para que se haga algo en sus casas y en su casa se transforme también en una extensión de la iglesia, en parte del cuerpo de la iglesia. Entonces eso es algo que queremos nosotros que sea posible. Cuando un niño cumplía los 12 años, según la ley judía, o la tradición judía más bien, en ese momento se transformaban hijo de la ley. Jesús, al cumplir los 2 años, fue llevado al templo, según la ley. Eso lo puedes leer en Deuteronomio 16, cuando hablaba de las responsabilidades de los padres hacia los hijos y traerlos al templo, y celebraban la Pascua. En esta ocasión, Jesús tuvo la oportunidad de dar muestras de profunda sabiduría. Sabiduría
del niño Jesús. Sabiduría divina, sí, pero sabiduría posible para nosotros. Los padres tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestros hijos sean dedicados a Dios. Y guiarles en este caso a celebrar la Pascua. Ahora, no celebramos la Pascua, pero dice también que Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificado. Eso podríamos hablar de que los padres debemos hacer todo lo necesario para que nuestros hijos sean encaminados hacia Dios. Y a celebrar lo que representa, si bien la Santa Cena no es una Pascua, es lo que Dios nos pide que hagamos. Así que como padres creo que es muy bueno guiar a nuestros hijos para que ellos tomen la decisión de identificarse con Cristo a través del bautismo y de participar de los símbolos. Creo yo que la edad de los 12 años es una excelente edad para pensar en eso. A lo mejor antes un niño, la Biblia no dice a qué edad bautizar o no bautizar. Creo que un niño se puede bautizar antes, sí, creo que lo puede hacer, pero es responsabilidad de los padres guiarlos también en esa dirección. Así que Jesús era dócil de mente. Fíjate cómo versículo 43 dice que estuvieron ahí la fiesta, toda la fiesta. La fiesta duraba 7 días. La obligación de un judío era estar los primeros 2 días. El resto ya se podían regresar. Vimos que nos enseñó a ser, el hecho que iban cada año nos enseñó a ser perseverantes en las cosas de Dios. Pero esto que se quedaron toda la fiesta nos enseña también a ser persistentes en las cosas de Dios. Es decir, no solamente estoy lo que la ley me requiere, estar el domingo, sino a ser parte más, disfrutar, estar en casa de Dios, sin sentir demasiada prisa por salir corriendo cuando termina la reunión, sino que quiero estar con los hermanos. Entonces, no tengo prisa por otras cosas, sino que es importante estar en las cosas de Dios. Se quedaron los 7 días completos. Es como decía los discípulos, ahí Pedro y Juan, cuando estaban en el monte de la transfiguración, y le decían: Señor, bueno es que estemos aquí. Bueno es que estemos aquí. Y espero que también sea bueno. Y luego dice, versículo... no la hallaron, versículo 45. Uno se puede pesar, ¿no? Que padres irresponsables, como un día entero y se les perdió el hijo y no lo encuentran, el niño de 12 años. Entendamos que la caravana para ir a la Pascua era una caravana muy grande y era muy común que fueran entre amigos y vecinos, compañeros. Así que José y María muy seguramente pensaron, dice aquí que pensaban que estaban entre algún familiar o quizás con algún grupo de amigos, y ya que no le encontraron, regresan a buscarle. Decía Matthew Henry, una frase que noté aquí, dice: si has perdido los consuelos que tenías en Cristo, deberías de preguntarte cómo y cuándo los perdiste y regresar al lugar donde los viste por última vez. ¿Perdiste a Cristo? ¿O perdiste ese consuelo, ese tiempo de comunión con Él? ¿Perdiste el disfrutar de su intimidad? Así que regresa y búscalo. No te equivoques en buscar a Jesús en donde no está, entre parientes y amigos. Mucha gente busca esos consuelos entre parientes, amigos. Buscan disfrutar, llenar los deseos y las necesidades normales entre parientes y amigos. Y disfrutar ahí esa compañía que deberías encontrarla, ¿dónde? En Cristo y en aquellos que aman al Señor. Buscar al Señor con los que de corazón limpio invocan al Señor. Búscale entre los que se encuentran en la casa de Dios. Y bueno, versículos 46 al 47 dice que lo encontraron 3 días después en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia. No hay ninguna sugerencia aquí de que Jesús actuase como un niño precoz, con sus mayores, discutiendo con ellos. Más bien, todo parece ser que tomó el puesto de un niño normal, aprendiendo con humildad de sus maestros, y los cuales hacían preguntas, y quienes lo oían quedaban atónitos de sus respuestas. Recordemos que él creció en todo semejante a sus hermanos.
Muchos niños de su edad quizás a lo mejor desearían estar jugando afuera, ¿no? Y a veces le cuesta decirle no sé, con Eliel le decía, no, Eliel, ya te tienes que quedar acá. No, yo quiero estar allá afuera. Pues a veces cuesta que los niños estén aquí. Pero si cuesta entre un niño, muchos adultos también hoy, en este momento, tienen su mente afuera, en los afanes de la vida, pensando en esos afanes, en qué voy a hacer, cómo le voy a hacer, en qué tengo que hacer, en qué, un problema, en otro problema. Así que dediquemos también nuestro cuerpo y nuestra mente a las cosas de Dios. Tercera característica, dispuesto de voluntad. Versículo 48. Dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijeron, le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Aquí la madre incluso quizás se sorprendió de ver a Jesús participando de esa forma tan inteligente en la conversación, una semejante conversación con los ancianos, con sacerdotes, pero su madre evidentemente expresó su ansiedad, una ansiedad acumulada ahí después de 3 días buscándole, imagínate. No sabe que estamos preocupados por ti. Sin embargo, fíjate que aquí aparecen las primeras palabras registradas de Jesús. No tenemos ninguna palabra antes de esta. Las primeras palabras registradas de Jesús, plenamente consciente de quién es Él, son dirigidas a su madre. Y dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? María le estaba diciendo, tu Padre y yo te hemos buscado. Y Jesús es claro, sabe claramente quién es su Padre. Esto no es una falta de respeto a José diciéndole tú no eres mi padre. No es una falta de respeto hacia él. Pero nos muestra que Jesús conocía su identidad. Esa palabra es importante para ti. ¿Cuál es tu identidad? Ya hablamos en alguna ocasión. ¿Quién eres? ¿Eres médico? ¿Eres ingeniero? ¿Eres trabajador? ¿Quién eres? Y das tu nombre. Eres principalmente y sobre todas las cosas hijo de Dios. Eso eres. Eso somos. Esa es nuestra identidad. ¿Y nuestra identidad de dónde proviene? No proviene de la carrera. Mi identidad de mi apellido proviene de mis papás. Mi identidad no proviene de mis papás. Proviene de mi Padre Celestial. Soy hijo de Dios. Y como tal, como hijo de Dios, es necesario que estés involucrado en los negocios de tu Padre. Involúcrate en sus negocios. No solamente te involucres en los tuyos. ¿Y cómo son los negocios de tu Padre? Dios está obrando. Está obrando salvando almas. Está obrando siendo honrado, siendo glorificado. Involúcrate en los negocios de tu Padre. Su iglesia es su negocio principal. Esos son los negocios del Padre. Involúcrate en servir a Dios a través de la iglesia. Involúcrate en dar testimonio. Dios te salvó. Y le decía a los jóvenes ayer, Dios te salvó para que vayas al cielo, ¿sí o no? Sí, pero Dios no quiere que vayas solo. Dios quiere que lleves a tus amigos contigo. ¿Y a cuántos de tus amigos estás llevando contigo al cielo? ¿O tú vas solo? Ah, sí, voy con mis hermanos de la iglesia. No, espérame. Dios quiere que tú ganes a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de amistad. Dios quiere que vayas al cielo, pero que no vayas solo. Llévalos contigo. ¿Por qué me buscas? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lo contrario sería lo que leemos en Filipenses 2, 20 y 21, que dice ahí Pablo, hablando de sus personas que eran sus compañeros, algunos de ellos lo abandonaron. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. No se quieren involucrar. No hay quien tome estas tareas. No hay quien ayude. ¿Y por qué hay tantas necesidades y nadie que las suple cuando somos muchísimos los que podríamos suplirlos? Según Pablo, porque todos buscan lo suyo propio. Nadie está involucrado en los negocios del Señor. Eso será lo contrario. Cristo fue dispuesto.
a involucrarse, su voluntad dispuesta a involucrarse, su mente colocada donde tenía que estar colocado. Y evidentemente estaba también, cuarta característica, dependiente en sus tareas domésticas. ¿Dependía de quién? De sus padres. Porque después de esto, leo versículos 50, 51, dice más, ellos no entendieron las palabras de que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Qué increíble esta palabra, estaba sujeto a ellos. El creador del universo, sujeto a una familia humilde de Nazaret, a su madre, a su padre, un carpintero. Él tomó el puesto como hijo obediente de esta humilde familia. Dice Filipenses, dice que hayan ustedes ese mismo sentir que hubo un Cristo Jesús. Y termina diciendo en el versículo 3, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y Cristo vino a esta familia numerosa. ¿Y tú crees que él decía, no, acá yo no sirvo, porque yo soy Dios? ¿O le habrá tocado cambiar los pañales de sus hermanos? ¿Le habrá tocado? ¿Le habrá tocado servirle un plato a los hermanos? Se sujetó a sus padres. Y mira, si empiezas a pensar un poco, a Jesús se le conoce como el carpintero. En Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, de Judas y Simón? Es el hijo del carpintero. Él es el carpintero, lo conocemos. Y si te pones a pensar un poco, de una forma que no podemos llegar a entender plenamente cómo Jesús fue preparado desde ese día para hacer la obra de su Padre. Ahora estaba haciendo la obra de su Padre terrenal, como carpintero, acariciando la madera con sus manos. Y esas manos un día serían clavados en un madero para hacer la obra de su Padre. Y desde allí ya tenía contacto con la madera, tenía contacto con el plan que el Padre Celestial tenía al colocarlo en esa familia. Dependiente en sus áreas domésticas. Y por último, este punto es cortito, desarrollándose en su crecimiento natural. Versículo 52, como que es muy paralelo al 40. El 40 dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. El 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Así que te podemos dar aquí un resumen. Dios usó en Jesús tiempo, 30 años ahí, prácticamente en el anonimato, y cómo él tuvo que tener paciencia durante todo ese tiempo para usar sus sentidos de modo natural, en el desarrollarlos como cualquiera de nosotros, darle madurez. Jesús tuvo que madurar, y nosotros tenemos que madurar en el uso natural de los sentidos. Hebreos 5:14 dice que el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado la madurez, para que los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que esto es el crecimiento. Una vez más, aquí vemos una descripción de ese crecimiento. Crecimiento mental, ¿dónde lo encuentras? Crecía en sabiduría. Crecimiento físico, crecía en estatura y vigor, evidentemente. Crecimiento espiritual, en gracia para con Dios. Y crecimiento social, en gracia para con los hombres. A partir de ahora, la narración en Lucas y en los evangelios también, vamos a tener más de 18 años en silencio, en las que Jesús pasa como un hijo en Nazaret, como el hijo del carpintero. Esos años nos enseñan mucho en cuanto a la preparación e instrucción, paciencia, la necesidad de paciencia y el valor del trabajo cotidiano.
¿Por qué Dios, si quiere que seas misionero, por qué tienes que lavar platos en la casa? ¿Por qué tienes que trapear la casa? Cuando hay cosas más importantes que hacer, ¿no? Podríamos irnos al otro tema. Yo quiero salir a predicar el evangelio y tengo que estar haciendo esto en casa. Jesús estuvo todos esos años ocupándose de cosas cotidianas. Eso da valor a la vida cotidiana. Es importante lo que haces tú día a día en casa, lo que haces, que trapear, que limpiar, que cocinar, que salir a trabajar, que traer dinero a casa. Jesús le dio valor a eso, porque dedicó de sus 33 años de vida, 30 para las cosas cotidianas. Nos advierten también acerca de la tentación de pasar por alto del nacimiento espiritual, cuando yo creí en Cristo, al ministerio espiritual. Ya quiero ser adulto y estar delante de todos. Los que han tenido una infancia y adolescencia espirituales normales, vamos a evitar desastres en la vida y en el testimonio posteriores. Así que tengo que madurar naturalmente, ir creciendo naturalmente hasta alcanzar la adultez cristiana. Repaso los puntos. Primero vimos cómo Cristo fue dedicado en cuerpo y alma. Fue dócil de mente, enseñable, Dios mismo aprendiendo de María, de José, de hombres comunes. Fue dispuesto de voluntad, fue dependiente en sus tareas domésticas y se desarrolló en su crecimiento natural. Ese es nuestro niño Dios, en el cual creemos. Un hombre como tú y como yo, con un carácter especial, un carácter que Dios te quiere dar a ti. Modela tu carácter como Él, porque no es un gigante que no puedes alcanzar. Y Él te da el mismo poder que capacitó a Cristo, lo tienes tú. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias Padre, gracias Dios por el ejemplo que nos da Cristo. Gracias Señor porque tenemos un ejemplo a seguir. Y nos da esperanza Señor, entendiendo el valor de su vida aquí en la tierra, su paciencia, su entrega a ti. Mi Dios, que nuestras vidas sean marcadas por su vida, sean desafiadas por lo que Él hace, por lo que Él ha hecho. Y Padre, hoy también podemos decidir vivir para ti. Que nuestra mente, que nuestro cuerpo, que nuestro espíritu sean enteramente guardados para ti, como fue Jesús. Gracias damos y damos, Señor, gloria a ti, a tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.